Les estoy saludando en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes. Voy a dar un poco de espacio que se vayan conectando para empezar la predicación. Espero se encuentren todos bien, al igual que sus familias. Pese a toda esta situación que se está viviendo, eh, Dios sigue con nosotros. Él sigue ahí a nuestro lado y conoce cada una de las situaciones que vivimos. Dios está al pendiente de cada detalle, de cada cosa que sucede con nosotros. Porque hay personas que suelen pensar que es que Cristo ya no está con nosotros, que se olvidó o simplemente no escucha. Muchas personas piensan esto, pero Dios sigue allí al pendiente de cada detalle. Bueno, saludando en el nombre de Jesús a cada una de las personas que se están conectando a esta hora, les voy a invitar a que hagamos una oración, dando gracias a Dios por el privilegio de la vida, por su infinita bondad, misericordia y gracia para con nosotros, que no siendo merecedores, pero Él así lo ha querido, ha manifestado su bondad y su misericordia en este día para con nosotros. Entonces vamos a agradecer a Dios y posterior a ello entramos en la meditación de la palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, delante de ti estamos, oh Dios, delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios Salvador, que tú eres único, Señor, que tú eres Redentor y no hay más, Señor Jesús. Delante de ti estamos, Señor, para darte gracias, porque reconocemos que dependemos de ti, Señor. Agradecer en este día, Señor, tu misericordia que ha sido para con nosotros, tu gracia, tu bondad. Infinitamente agradecidos, Señor Jesús, por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que haces por mí, que aunque no merezco, Señor Jesús, siempre estás allí, Señor, sustentándome, sosteniéndome, Señor Jesús, y ayudándome. En esta noche, Señor Jesús, yo me pongo en tus manos para que seas tú hablando tu palabra a través de mis labios, Señor. Usa mi vida para que sea para bendición de todas las personas que van a estar escuchando este mensaje y que lo van a escuchar, oh Dios. Yo te ruego seas tú poniendo tu palabra en mis labios, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Amén. Un saludo muy especial para un amigo, hace mucho no lo veo, Giovanni Sánchez, pastor, por la gracia de Dios. Creo que ahorita está en Buenaventura. Un saludo muy especial. También para otro amigo, hermano Jorge Arcila, también pastor, por la gracia de Dios. Bueno, vamos a tomar lectura de la palabra. Voy a leer un solo texto en el libro de San Mateo capítulo 24, Evangelio según Mateo capítulo 24. Voy a leer el verso 32 y 33. Perdón, voy a leer 32, 33 y 34. Si tiene un ejemplar de la Biblia, puede seguir conmigo la lectura. En el nombre de Jesús dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. El tema que voy a estar tratando en esta noche, según la guianza del Espíritu Santo, es la venida del Señor está cerca. Este es un hecho inminente del cual muchos estamos a la espera, que nuestro gran Dios y Salvador venga por su iglesia. Y este evento ocurrirá dentro de muy poco tiempo. Como dice la Biblia, no sabemos el día y la hora, pero de lo que sí estamos seguros que es una realidad. Esa es la esperanza que tenemos.
Ahora, para los estudiosos de la Biblia, el tema de la higuera es conocido, ya que la Biblia en varios pasajes representa a Israel como la higuera, a la nación de Israel, el pueblo de Dios. La Biblia lo presenta como la higuera. Y ahí estamos leyendo: de la higuera aprended, la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que viene el verano, que el verano está cerca. Así también vosotros. Ahí está hablando Jesús, contestando a algunas preguntas que le habían hecho con antelación. Y dentro de su respuesta está este texto. Dice que aprendamos de la higuera, porque así como la higuera, cuando va a venir el verano, sus ramas están tiernas, o sea, empieza a retoñar. Es una señal que le está dando para que las personas que le preguntaron pudiesen entender la respuesta, porque una de las preguntas era: ¿cuáles eran las señales antes del fin? ¿Qué señales habrían de su venida? ¿De cuál venida? De su venida por la iglesia. Y en razón de eso Jesús está contestando esto que yo acabé de leer. Entonces, como decía, Israel representa a la higuera. Y para los que conocen de este tema, el tema escatológico, Israel es el reloj profético de Dios. Así que con respecto a Israel, la iglesia debe estar pendiente a qué hora está marcando Israel, cuál es la hora que está marcando Israel. Con respecto de los eventos escatológicos, en este caso precisamente la venida del Señor. La iglesia debe estar pendiente, o todo aquel que anhele que Cristo venga por la iglesia, el que esté esperando que Cristo venga a levantar la iglesia, debe estar pendiente de qué hora se está marcando en el reloj profético de Dios, que es Israel. Ahora, Israel bien conocemos, Israel fue a cautiverio aproximadamente en el año 536, más o menos. Fue cautivo a Babilonia. Después de 70 años, regresan, porque ya era una profecía, según el profeta Jeremías. Era una profecía que estaba dada, 70 años de desolación, y luego regresarían a su territorio. Y efectivamente, como la palabra de Dios se cumple, así ocurrió. A los 70 años regresaron de Babilonia a poblar nuevamente Israel. Pasado el tiempo, ya en tiempos de Jesús, porque Jesús partió la historia en dos. Por eso comúnmente escuchamos antes de Cristo y después de Cristo. Jesús partió la historia en dos. Entonces ya Jesús en la tierra, Israel vuelve a sufrir una ruptura en su estado como nación. Más o menos hacia los años 67-68 después de Cristo. Tenemos en cuenta que Jesús murió aproximadamente en el año 33. Año 33. Entonces ya para el año 67 se están gestando unas rebeliones dentro de Israel contra el gobierno romano, que era el imperio de aquel entonces, el imperio que gobernaba toda esa región. Se está gestando una rebelión de parte de algunos. No todos estaban de acuerdo con esto. Y el imperio romano, al darse cuenta de esto, decide emitir un ataque contra Israel, donde estaba al frente de estas tropas el general Tito Vespasiano,
que más adelante se convertiría en emperador también del Imperio Romano. Esto ocurre en el año 70 después de Cristo, donde hay un sinnúmero de muertos. De hecho, los últimos que murieron de esa guerra murieron en Masada, una fortaleza que hay a las afueras de Jerusalén. Allí, cerca del Mar Muerto, allí los últimos que quedaban haciendo rebelión o haciendo oposición decidieron quitarse la vida. Pero ¿cuál fue el resultado de esta guerra? Como se conoce la guerra judeo-romana, la primera guerra judeo-romana. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que Israel dejara de ser nación en la tierra. Israel dejó de ser nación. Porque los muertos fueron muchísimos. Y algunos pocos que quedaron fueron esparcidos y llevados como esclavos a algunas naciones. Entonces Israel dejó de ser nación. Si bien cuando volvieron de Babilonia, Israel no volvió a tener rey. Israel no volvió a tener rey cuando volvieron de Babilonia. Pero ahora no simplemente no es que no tienen rey, sino que ya ni siquiera son nación. Porque ese territorio quedó desolado, ese territorio quedó baldío. Ahora, más o menos entre los años 117 aproximadamente, algunos pequeños grupos de judíos deciden regresar a Israel. Pero para ese entonces estaba Adriano como emperador. Adriano estaba como emperador del Imperio Romano y por la misma situación que antes, se habla de una rebeldía de parte de los israelitas que habían en ese entonces, que eran pocos para aquel entonces. De hecho, hasta hicieron un intento, se habla de que hicieron un intento de volver a reconstruir el templo, que entre otras cosas, en la guerra del año 70, el templo quedó destruido. Porque si bien, cuando regresaron de Babilonia, ellos reconstruyeron el templo, no a la manera del que había hecho Salomón, pero sí habían reconstruido el templo. Pero en la segunda guerra judeo-romana, en la primera guerra judeo-romana, el templo se vuelve a destruir. Ese templo se quemó junto con la ciudad. Ahora, porque Herodes, que era rey por esos días, en los días de Jesús, Herodes, bien mencionado en la Biblia, Herodes hizo una reconstrucción, hizo una ciudadela de lo que era el templo. Por eso, en este pasaje donde yo estoy leyendo en Mateo 24, esa conversación entre Jesús y los discípulos inicia a causa de que los discípulos, de cierta manera, se gloriaban por lo bonito que se veía el templo, porque estaban en el Monte de los Olivos, y pues lógicamente de un lugar alto hay una vista muy bonita de lo que era la ciudadela del templo, la reconstrucción que había hecho Herodes. Y ahí es donde Jesús le dice, todo esto que veis aquí no quedará piedra sobre piedra. Porque como les estaba explicando, para el año 70 se iba a destruir, que de hecho fue así. Entonces, aproximadamente al año 117, que hay un pequeño asentamiento de algunas familias israelitas, pero en un intento de rebeldía nuevamente, Adriano los expulsa. Los expulsa del territorio nuevamente. Pero allí donde estábamos leyendo, San Mateo 24 a partir del verso 32, está diciendo que aprendamos de la higuera, que como expliqué antes, la higuera representa a Israel. Para el año 1948, viernes 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1945,
Algunos países europeos quedaron con dominios en estas tierras orientales. Para el caso de Israel y algunos países árabes, el que estaba como dominante allí eran los británicos. Inglaterra era el que ejercía control sobre esa parte del territorio. Entonces, para esta fecha, 1948, 14 de mayo, Inglaterra está por salir del territorio, dejar cada quien con su soberanía, o sea que cada pueblo tenga su soberanía. Pero antes de eso, se hace un tratado donde Israel quiere volver a ser una nación. Israel quiere volver a retomar su nombre de nación, su estado, como estado político. Porque como les dije antes, después de la guerra del 70, Israel dejó de ser nación. Entonces, se habla de que un día antes de que los británicos salieran de ese territorio y dejaran a cada pueblo con su soberanía, Israel firmó un tratado. Israel firmó un tratado. Estaba a la cabeza el líder sionista. El sionismo era un movimiento político que dentro de sus grandes prioridades era el regreso de los dispersos de la nación de Israel, o sea, la diáspora, los que habían sido esparcidos a diferentes naciones, que regresaran. Era uno de los grandes temas que abordaba el sionismo, movimiento político en Israel. David Ben Gurión a la cabeza firma en ese día, dando como resultado que el pueblo de Israel vuelve a ser nación. Eso a muchos no les gustó, pero ya estaba firmado. Israel para esa fecha vuelve a tomar un estado político entre las naciones. Entonces dice allí donde estábamos leyendo que de la higuera aprendamos que cuando sus ramas están tiernas, cuando las ramas de un árbol están tiernas, cuando están saliendo, cuando están retoñando. Israel para ese tiempo estaba retoñando de la desolación. Ya habían regresado algunas familias para ese tiempo. Y con esas personas se inicia nuevamente el Estado de Israel. Para ese tiempo estaba Moshe Dayan, Yigael Yadin, Menachem Begin, Golda Meir y algunos otros. Estaban involucrados en todo este tema. Como ya había mencionado antes, con David Ben Gurión a la cabeza, encabezando, firmándose como primer ministro del Estado naciente de Israel para aquel entonces. Pero esto no era nada nuevo, ya que la Biblia ya lo tenía escrito. Como no debe ser sorpresa para nosotros, que la Biblia ya hable de las cosas que están por venir. Eso no es sorpresa para los que esperamos en Cristo, para los que hemos conocido el Evangelio. Isaías 66:8 dice, ¿nacerá un pueblo en un día? Precisamente haciendo referencia a eso que estaba ocurriendo allí. Les voy a leer el texto. Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Simplemente eso estaba dando cumplimiento a la palabra de Dios. Entonces, según lo que habíamos leído en San Mateo capítulo 24, a partir del verso 32, Israel está empezando a brotar sus ramas, cuando ya sus ramas están tiernas, dice el texto. Para 1948, Israel está empezando a brotar sus ramas. Esas ramitas que yo acabo de mencionar, esos personajes que estaban en aquel tiempo. Ahora, de 1948 a este tiempo,
al 2020, ¿cuánto tiempo ha pasado? Como mencioné hace un momento, a algunos países no les gustó la idea de que Israel volviera a ser nación. Enfáticamente, los países árabes, Irán, Irak, lo que antes era Moab y Amón, los moabitas y los amonitas, que hoy en día eso se llama Jordania o Cisjordania, que son las regiones después de el río Jordán, a su costado derecho, hacia el oriente. Entonces, estos países arremeten en una guerra contra Israel, que se llama la guerra árabe-israelí. Seguramente algunos habrán escuchado de esto. Para ese entonces se presentó esta guerra árabe-israelí después que se firma el tratado, se inició la guerra. Y después de eso han ocurrido como 3 guerras más. Está la famosa guerra de los 6 días del año 67. Está la guerra del Yom Kippur del año 73. 1973-1967. Entonces, preguntaba ahora cuánto tiempo ha pasado de 1948 a hoy. Le voy a decir, de 1948 a 1950 hay 2 años. De 1950 al 2000 hay 50 años, o sea que llevamos 52. Y del 2000 al 2020 hay 20 años, serían 72 años. Ahora, el Salmo 90, capítulo 10, dice que una generación son de 70 años y en los más robustos 80. Y si usted va al texto donde iniciamos leyendo, San Mateo capítulo 24, dice, y no pasará esta generación hasta que estas cosas acontezcan. Para hoy en día ya quedan pocas personas. Ya quedan pocas personas de esa generación. Hace aproximadamente hace aproximadamente 3 años, 2 años, escuché de la muerte por las noticias de Simón Pérez, que era uno de los de esa generación. Recuerden que estamos intentando marcar en qué tiempo estamos según las profecías, según lo que Jesús dijo en la palabra, según lo que está registrado aquí. Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Eso dice el texto 33 y el texto 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Para este tiempo, las personas de aquella generación de 1948 que estén vivas son pocas. Y el texto dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Han pasado 72 años. Y la Biblia habla de que esa generación no pasaría hasta que eso aconteciera. O sea, en otras palabras, la venida del Señor está a las puertas. Porque una generación dice que son 70 años, Salmo 90:10, y ya vamos en 72 años. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué hora se está marcando en el reloj profético de Dios que es Israel con respecto de la venida del Señor por su iglesia? No la venida del Señor a reinar, son 2 cosas diferentes. Una cosa es la venida del Señor cuando venga a reinar y otra cosa es lo que conocemos como el arrebatamiento, el rapto, o que Cristo venga por su iglesia. Son 2 eventos diferentes.
Entonces, ¿qué hora está marcando el reloj? Dice Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Basado en este texto, muchos estudiosos dicen que lo que estamos viviendo en este tiempo se llama el tiempo de la paciencia de Dios. Porque Pedro está diciendo, no es que Jesús se esté demorando, no es que esté tardando como muchos creen, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta que yo hago en esta hora es, ¿estás preparado para la venida del Señor? ¿Estás preparado para irte con Cristo? Porque la venida del Señor está a las puertas. Este es un evento inminente y aunque muchos no crean, esto es una realidad. Así como hoy tanto se habla de la pandemia en las noticias, en los periódicos, en el voz a voz, por todos lados se escucha hablando de la pandemia, un día ya no se va a estar hablando de la pandemia, sino que se va a estar hablando de los que ya no están porque se han ido con el que vino por su iglesia. La pregunta es si estamos preparados para esto. Un día se va a hablar de este evento, porque la gente va a salir a las calles a preguntar, ¿y qué se hicieron? ¿Y dónde están? Porque el Señor habrá venido por su iglesia para ese entonces. Ya las ramas de Israel brotaron. Ya ha pasado una generación de 70 años. Ahora estamos viviendo el tiempo de la paciencia de Dios, porque hay gente que no se ha arrepentido, hay gente que no está preparado para irse con Dios, hay gente que todavía le falta. Cristo puede venir en esta noche. Cristo puede venir en esta noche. ¿Estamos preparados para irnos? Porque si no estamos preparados, lamentablemente, mucha gente se va a quedar, dice la Biblia. Y los perdidos son como la arena del mar. ¿Por qué se va a perder la gente? ¿Porque no se le predicó? ¿Porque no se sabía? ¿Porque no escucharon el evangelio? Sí, sino que sabiendo fueron duros de corazón. Dice San Juan capítulo 3 a partir del verso 16. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea que la gente no se va a perder porque no sepa, sino que porque sabiendo han decidido seguir viviendo como están viviendo. Han decidido seguir viviendo en su pecado. Pero hoy hay una buena noticia. Y es que todavía hay oportunidad. Hoy hay una buena noticia para los que me escuchan. Hoy es tiempo aceptable, como dice segunda carta a los Corintios capítulo 6, verso 2. Hoy es día de salvación. Solo basta que nos arrepintamos de corazón. Dijo Pedro, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vea la expresión de Pedro y le quiero decir algo. Porque hay gente que cree que este texto es para la gente no convertida. Que este texto es para la gente que no va a una iglesia. Que no va a una congregación, a una denominación, a una reunión eclesial. Pedro hacía parte de la iglesia y Pedro dice es paciente para con nosotros. Él también se mete allí. No queriendo que ninguno de nosotros perezca. Porque aún dentro de las congregaciones hay gente que no está arrepentida. Hay gente que no está preparada para este evento. La venida del Señor. Hay gente que no está preparada para esto. Así que es hora de que reflexionemos y miremos qué estamos haciendo. ¿Cuál es la manera de la que estamos viviendo?
Porque también dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, a partir del verso 16, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor. La venida de Cristo está a las puertas. Hace mucho se viene anunciando y hoy está más cerca que nunca. Y aunque muchos no crean esto, se van a dar de cuenta que lo que se predicaba era verdad. El día que la noticia en este mundo sea, multitudes de personas han desaparecido, no sabemos dónde están. Y esos serán los que se han ido con el Señor, los que estaban preparados para este viaje, los que guardaron sus vestiduras blancas, los que se guardaron en santidad. Esos son los que van, porque el Señor va a venir por su iglesia. Estamos a las puertas de la venida del Señor. Eso es lo que dice el texto. Cuando a esto acontezca, sabed que está a las puertas. Este es un hecho inminente, hermano. Durante mucho tiempo se ha estado predicando el Evangelio. Y aunque a muchos no les guste que se predique de santidad, a mucha gente no le gusta, pero es la palabra de Dios. Hebreos 12:14, sin santidad y paz nadie verá al Señor. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Alguna vez hablando de este tema, hacía una referencia, y era que cuando yo estaba niño, nos reuníamos a jugar fútbol, pero cuando el dueño del balón se iba, se llevaba el balón y no había más juego. En otras ocasiones, cuando se programa un paseo, si el que estaba organizando el paseo no puede ir porque se le presentó un inconveniente, ya no hay paseo, se acaba el paseo. Pero esto no es así. Esto no es así. Y cuando digo esto hablo de la venida del Señor. Porque usted no vaya a ir en el viaje no quiere decir que el viaje se cancela. El viaje sigue en pie. Se van los que se van los que estén preparados. Pero el viaje sigue en pie. Así que hoy tenemos que mirar cómo estamos viviendo y si estamos preparados para esto. Si estamos preparados para irnos con el Señor. Hoy es tiempo de volver a Dios. Hoy es tiempo de tomar un arrepentimiento de corazón. Hasta el día de hoy israelitas siguen volviendo a su tierra, los que habían sido esparcidos, y todo esto es cumplimiento de lo que ya estaba dicho. Deuteronomio capítulo 30 a partir del verso 1. Si se arrepintieren de todo su corazón y con toda vuestra alma, yo los traeré nuevamente de las naciones donde los esparcí. Israel hoy está volviendo. Hoy se está dando cumplimiento a la palabra de Dios. Estamos viviendo el tiempo de la paciencia de Dios. En cualquier momento se cierra el capítulo y los que estén preparados se van. Revise su maleta. ¿Qué falta en su maleta? ¿Qué hace falta allí? Porque no es que cuando debemos estar preparados. Necesitamos vivir un evangelio en santidad, una vida cristiana original. Se necesita de un arrepentimiento verdadero. Porque la venida de Cristo está a las puertas. Nosotros estamos llamados para esto.
Pero hay mucha gente que no se está percibiendo de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo, de cuál es la hora que está marcando el reloj profético, de qué tiempo estamos viviendo hoy. Hay gente que no se está dando cuenta de esto, que está viviendo como en otra órbita, como en otro mundo, y dicen que están esperando la venida del Señor. Hoy cuando muchos dicen que ya no hay necesidad de orar tanto, hoy cuando a muchos les da pereza cantar una canción para Dios, pero estamos viviendo el tiempo de la paciencia de Dios y estamos a las puertas de que Cristo levanta su iglesia. No voy a predicar más, pero quiero terminar con una oración. Y que sea Dios ayudándonos para que estemos preparados para aquel día, porque muchos se van a lamentar. Muchas veces me han hecho una pregunta que ¿cuál es la iglesia verdadera? En mi respuesta también he contestado que el día que Cristo venga por la iglesia, usted se va a dar de cuenta cuál era la iglesia verdadera. El que se vaya, esa era iglesia. El que no se fue, sencillamente no era iglesia. Porque Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. El que se va con Él, esa es iglesia. Si no se fue, no era iglesia. Así que vamos a orar. Que sea el Señor ayudándonos y dándonos entendimiento para discernir esta palabra, para entender el llamado que Dios nos está haciendo. Porque Dios llama a través de su palabra. Dios corrige a través de su palabra. Dios enseña a través de su palabra. Y en esta noche hemos escuchado la palabra de Dios. No seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, delante de ti estoy, oh Dios, delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, oh Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, a caminar conforme tú quieres que caminemos, Señor. Andar en tus preceptos y estatutos, andar en tu camino, Señor Jesús. A vivir en santidad, oh Dios, a guardarnos en integridad para ti, Jesús. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, Señor, porque entiendo que estamos a las puertas de tu venida, Señor Jesús, para recoger a esta iglesia, Señor, para llevar a esta iglesia a los cielos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego por cada una de las personas que han escuchado y que van a escuchar este mensaje. Seas tú llamando a su corazón, Señor. Seas tú tocando su corazón a través de esta palabra, oh Dios. Yo te ruego en esta noche, Jesús, en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, agradeciendo el tiempo que han sacado para escuchar esta palabra. Yo creo que cada día se hace necesario que estemos metidos, sumergidos en la palabra de Dios, que es la forma como Dios nos habla. Así que, queriendo Dios, en una próxima oportunidad seguiremos tratando otro tema, según la guianza del Espíritu Santo. Dios les bendiga.